Ah, bueno. Em, Profe, ¿puedo hacer una preguntita? sí, ¿En qué parte de la página estaban los PDFs que iba a ir presentando hoy? O sea, que se presentan en la clase. el de hoy todavía no lo subí a ningún lado, ¿eh? Es lo mismo que dije la otra vez. Las clases que no doy usualmente con diapositivas, o sea, que solamente acá porque no tengo un pizarrón y hay cosas que es mejor tener, o sea, que las escribiría. La verdad que mucho sentido no tienen, porque son ayuda a memoria nada más de cosas. Ah, Esta listo, listo. la de hoy tal vez la suba, porque estoy pensando a ver si no está, la verdad que no sé cuánto, pero en general las que están subidas son las que están subidas. Perfecto, gracias. Bueno, voy presentando mientras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Yo puedo preguntar algo del TP0 o eso Sí, si sí, no lo sí. escribo en el Slack? Si quieres, si es. O sea, es básica la pregunta, no tiene, o Dale, sea, dale. no. Más que nada es las funciones me están quedando así básicas, tipo usando for y usando if. Sí. ¿Tendré que hacer algo, o sea, tendré que quedar algo más complejo? O sea, Cuanto me más está simple sea el preocupando. código, cuanto más simple sea el código, siempre mejor, ¿eh? Ah, ok, está, O está sea, bien. obviamente tiene que andar, ¿no? Pero Sí, cuanto sí, más sí. simple sea, mucho mejor. Ah, listo, está bien. Gracias. O sea, no esperamos que lo hagan de una manera en particular. Obviamente, sí lo que les vamos a corregir muy probablemente sean cosas de estilo, ¿sí? Y sí, es verdad lo que dice Fede, hoy Slack está andando muy mal. O sea, no nuestro Slack, Slack está andando mal. A nosotros en el trabajo nos afectó bastante. Bueno, voy presentando. La muela perfecto, ¿eh? Ya está. O sea, solamente había que, no sé, hacer que funcione todo bien. Bueno, arrancamos. Se está viendo. Bueno, dejen de aparecerse sin la cuenta de Figua porque tengo que ir a aceptarlo si yo estoy con la otra pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Sí, 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 se ve bien. Listo, buenísimo. Genial. Bueno, ahora vamos a cortar un poco. Estas primeras clases son como que empiezan un tema corto en el medio, pero es necesario, porque si no hay cosas que quedan muy colgadas en el medio o las tenemos que separar un montón. Entonces, este es el primer gran tema de la materia, y cuando digo gran tema, o sea, hay dos grandes temas, este es uno y el otro lo vamos a presentar la semana que viene, y son temas que empiezan ahora y no cortan, no es que es un tema que lo vemos hoy y es el tema de hoy y se terminó. Es un tema que empieza hoy y hasta el último día de cursada nos sigue. O sea, en ningún momento vamos a pararlo. Que es en realidad justamente esto de, bueno, ¿qué es mejor? Cuando hablamos de tiempo, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es que algo sea más rápido que otra cosa? ¿Sí? En algunos cursos de algoritmos uno sé que algo mencionan, pero ahora lo vamos a hablar bien concretamente y con todo lo que hay detrás. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama complejidad computacional, ese es el término, y lo vamos a hablar ahora principalmente en función del tiempo. Se puede hablar también en función del espacio, eh, pero en general no le vamos, o sea, en general es algo es bastante más trivial de ver la parte del espacio, salvo en algunos casos. Pero vamos a hacer una mención, creo que la clase que viene y nada más. Y después cada tanto lo iremos charlando, pero no es algo que a nadie le va a volar la cabeza, eso después que entiende esta. Entonces, lo primero, yo les voy a preguntar a ustedes cómo se les ocurre medir el tiempo de ejecución, digamos, de una función, de un algoritmo, ¿sí? De un algoritmo. ¿Cómo podemos obtener una forma de medir el tiempo, o no sé si de medir, pero saber cuánto tarda un algoritmo? ¿Con una función matemática? ¿Una función? Y esto yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿ustedes qué opinan? Acá me están diciendo una función matemática. O sea, Contando la cantidad de pasos que da el algoritmo. ok, contando la cantidad perdón, ¿quién dijo eso? No puedo Yo, ver. yo. Sí, sí, ya sé, pero Augusto. no veo el nombre. Augusto. Augusto, bueno, Augusto, vos estás diciendo contar la línea de código o contar la cantidad de líneas que se ejecutan, o para entender nada más, no. La cantidad de condicionales, la cantidad de for, la cantidad de if statements. Ok, eso se llama complejidad ciclomática.
Eso va más o menos por ahí. Pero bueno, sí, o sea, me voy a quedar con la parte de contar la cantidad de líneas de código que... Fue un tiro al aire, no es que yo... No, está bien. Eso tiene un nombre y es otra cosa, ¿eh? Está bien. Eso nada más, no me quiero olvidar de decir que eso tiene un nombre y existe y se usa para algunas mediciones. ¿Alguna otra cosa que se ocurra? O sea, hay para tirar, ¿eh? Hay un montón de formas de hacerlo. Y todavía no escuché hasta las más triviales. Franco dice por chat ciclos de cómputo. Ok, o sea, eso en alguna forma u otra termina siendo la línea de código, si bien eso se puede ver tal vez en código máquina también. Habría que verlo también, cuánto tarda en código máquina. Ponerle un cronómetro y ver cuánto tarda en ejecutarse el algoritmo. También. Por ejemplo, en Linux, antes de ejecutar un programa, pueden ejecutar el comando time. O sea, pueden correr time y un programa y les va a decir cuánto tarda el programa. O ahí también está la librería time.h, ¿sí? En C, así que pueden también medir tiempo de ejecución de programas y eso también es válido, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Hay como para tirar un buen rato, ¿eh? La idea es ver qué podemos construir y en realidad qué es lo que podemos, o sea, y cómo podemos destruir en realidad opciones que tal vez no nos sirvan. Si a alguien se le ocurre otra idea más, o sea, todo lo que están diciendo sirve para medir el tiempo, ¿eh? Yo tengo una idea, pero capaz es muy práctica. Es en milisegundos, basándose en el tiempo de ejecución en comparación con algoritmos implementados de otra manera, pero ya eso sería tipo onda unit testing y esas cosas. Aquí lo que veo es, lo estás planteando, no, perdón, ¿cómo te llamas? No puedo ver, perdón, no puedo ver quién me... Kevin, perdón. ¿Eh? Kevin me llamo. Ok, Kevin. Bueno, la persona anterior que me olvidé de preguntarle cómo se llama. También mencionó, bueno, tomar el tiempo, cronometrarlo de alguna manera o lo que fuere. Sería más o menos similar. Vos además le estás agregando la parte de comparar, pero eso sería el siguiente paso para poder justamente saber quién es mejor y quién es peor. Bueno, entonces, en realidad, nos tenemos que preguntar para qué queremos medir o por qué queremos medir el tiempo, ¿sí? O sea, eso es lo primero que nos tenemos que preguntar para saber en realidad cuál es la forma más correcta de medirlo, ¿sí? Entonces, lo que nos va a interesar es poder comparar dos algoritmos y determinar cuál es mejor, ¿sí? Y nos interesa tener una forma de poder comparar esos tiempos entre distintos algoritmos que resuelvan hasta incluso problemas diferentes, pero poder tener una idea para poder catalogar, che, esto es más fácil o difícil, cuando fácil y difícil se refiere solamente a cuestiones de tiempo, no se refiere a cuántas líneas de código son, ¿sí? O sea, esa es básicamente la idea. Entonces, vamos a plantear, bueno, sabemos que ordenar, por ejemplo, esto debe ser más o menos intuitivo, no es que ahora les vamos a explicar cómo lo pueden saber a ciencia cierta, pero hay una realidad, es que ordenar me cuesta más que buscar el máximo elemento de un arreglo. Eso es así. Entonces, acá tenemos distintas opciones que en general terminan apareciendo, que alguien los va mencionando. Una puede ser, bueno, medimos el tiempo de ejecución, esto de los milisegundos o segundos o lo que sea que tarde, ¿sí? Sumar la cantidad de operaciones, contar la cantidad de código máquina que se ejecuta, ¿sí? Entonces, el problema de esto es cómo transmitimos estos resultados. Imagínense que ustedes quieren ver si el algoritmo que implementaron está bien o está mal, o tarda demasiado. Van a Stack Overflow, obvio, se fijan, bueno, no sé, algoritmo para, no sé, buscar el máximo de un arreglo, ¿sí? Vamos a seguir usando el mismo ejemplo. Y le dice, post del año 2011, a mí me tardó 2 milisegundos. Y ustedes se quedan con 2 milisegundos en 2011. ¿Eso fue mucho o eso fue poco? ¿En qué condiciones? Y dice, bueno, un arreglo de, no sé, 100.000 elementos. Ok, bueno, está bien, eso me dice un poquito más. Pero ahora, la computadora de ese año con respecto a ahora, bueno, no, con una computadora que tiene tal hardware, este procesador que tiene tales gigahertz de frecuencia, o sea, necesitamos empezar a agregarle un montón de información para simplemente saber cuánto, o sea, para entender las condiciones. Y nada de eso me habla del algoritmo.
Ese es el problema. O sea, tuvimos que describir la computadora en la cual se ejecutó, las condiciones en las cuales se ejecutó y además aceptar que un algoritmo puede tardar distinto. O sea, yo ejecuto 10 veces mi algoritmo de buscar el máximo y va a tardar 10 veces diferente. No es que va a tardar una locura de diferente. No es que la primera vez que lo ejecuto me tarda 0,1 milisegundo y después me demora, no sé, 10 segundos. ¿Sí? No pasa eso, pero no va a dar siempre el mismo número. No pasa eso. Porque el sistema operativo no está solamente dándonos bola a nosotros, sino que además le está dando bola a otros procesos que están dando vuelta. Entonces, pasan cosas que no van en esta materia, pero como para que entiendan que hay una razón por la cual no va a ejecutar siempre al mismo tiempo. Aparte también algunas cosas no dependen de que le metas, o sea, si el arreglo es más largo, va a tardar más que un Exactamente. arreglo más corto. Sí. O sea, evidentemente, además era importante saber, bueno, cuántos elementos. Y en realidad tal vez no solamente cuántos elementos, bueno, ¿qué eran los elementos? Porque tal vez no es lo mismo comparar, tal vez comparar números enteros con chars es más costoso. O imagínate que en realidad estábamos comparando, era un arreglo de cadenas. Y para comparar cadenas entre sí, además tenemos que hacer STRSMP y cosas por el estilo, ¿sí? Así que tenemos que agregar un montón de información del contexto para explicar ese 0,2 y aún así con todo ese contexto, 9 años más tarde, lo vamos a leer y no vamos a saber nada. Porque ¿cómo vamos a comparar justo en mi computadora particular contra esa computadora del pasado que puedo tener sus especificaciones, pero me falta un montón de información? Me falta saber cómo poder transformarlo y que sea perdurable en el tiempo. Ese es el problema. El tema es que tiene que ser perdurable y más todavía en un contexto en el cual estamos hablando de tecnología que cambia todo el tiempo. El hardware cambia todo el tiempo, el software cambia todo el tiempo. Entonces, en un contexto como ese, la verdad que andar basándose en tiempos exactos con unidades es poco práctico. Y peor aún, imagínense que todavía no están codeando. Quieren saber si lo que ustedes diseñaron como algoritmo está bien o mal. Y es como, bueno, voy a tener que esperar a poder escribirlo, codearlo, para saberlo. Y por otro lado, puede llegar a cambiar, depende del lenguaje de programación en el que lo estoy usando. O sea, hay un montón de problemas con todo eso. Entonces, necesitamos, en realidad, algo más teórico para poder medir tiempo, que es algo práctico. Porque en realidad nunca nos va a interesar el tiempo exacto. No nos interesa, no pasa eso. ¿Sí? En ningún momento nos va a pasar que nos interese eso. Por todas estas razones que les estoy tratando de explicar, y espero que realmente les caiga bien que no vamos a usar nunca medición de tiempo. Sí, hay un punto en el cual sí tenemos que ir a medir tiempo y en general porque tenemos que comparar dos cosas que ya la teoría nos dice, hasta acá llego. ¿Sí? Sí, y ahora vamos a mencionar unos ejemplos, pero llega un punto en el cual la teoría ya llega hasta un punto y es como, bueno, si querés saber más, ahora sí, ponete a medir y obviamente en las mismas condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a usar cotas, que es una cota teórica, y a esta cota teórica se la llama notación O grande o Big O. ¿Sí? Lo menciono más que nada porque en toda la bibliografía va a aparecer así. Entonces, ahora es cuando se viene el momento feo porque aparecen las fórmulas, ¿sí? Y claramente está su cara ahora por todas estas cosas que aparecen, pero les trato de explicar las tres definiciones, donde la primera es la más importante. Vamos a decir que un algoritmo que está expresado con una ecuación, que esto lo voy a mencionar un poco más adelante, pero un algoritmo es O de f de n. F de n es una función de n, donde n es el tamaño del problema. En realidad podría ser más de una dimensión, pero supongamos por ahora que es de una sola. Vamos a decir que es una función x, ¿sí? Bueno, perdón, función f. Si existen dos constantes positivas, c y este n es 0, de tal forma que t de n es acotada, ¿sí? Porque es menor o igual, por c por f de n, a partir de un n0. O sea, a partir de este n0, esto siempre está arriba. Esta función siempre está arriba de mi algoritmo, que está expresado matemáticamente de alguna forma que ahora no nos importa mucho. ¿Sí? Y eso significa que es O de f de n. Después está omega de f de n, que es lo mismo pero al revés. Es si existe un par a partir de la cual esta función está acotada inferiormente. ¿Sí? Esta en general sirve para
no lo vamos a usar mucho, creo que yo solamente lo voy a usar para una explicación, que es simplemente para decir, esto es como mínimo tal cosa, no puede ser mejor. ¿Sí? Es básicamente eso. Y después, teta de FDN es si son las dos, ¿sí? O sea, si algo está acotado inferior y superiormente. ¿Sí? Entonces, lo único que importa, o sea, por ahora que les quede, lo más posible es esta de acá, ¿sí? La primera, que es que lo que vamos a ver es, bueno, una FDN de tal forma que nos acote nuestra función, que va a ser nuestro algoritmo. Y lo importante también es esto, que es, no importa lo que pasa al principio, ¿sí? No importa, bueno, no, pero en realidad esto con n valiendo 3 todavía no pasa, no me importa eso. El tema nos va a importar siempre cuando n vaya agrandándose, y notoriamente además, ¿no? Así que bueno, de vuelta, lo pongo un poco más gráfico, igual en la práctica de vuelta lo van a ver gráfico esto, lo van a ver muy gráfico para que termine de quedar bien la idea. El tema es el siguiente, ¿sí? Acá les grafico 3 funciones que, o sea, vamos a ver muy cotidianamente de complejidad. Una es logaritmo, otra es lineal y otra es cuadrática, ¿sí? Acá se ve la lineal claramente, la cuadrática que es un montón. Obviamente no es exactamente log n, elegí los multiplicadores de tal forma que se vean algunas cosas, ¿sí? Esto no se vería así exactamente si ustedes van y lo grafican. Yo multipliqué y sumé por cosas para que me quede un poquito mejor la escala. Donde queda claro, a ver, si yo les digo una función cuadrática es más grande que una lineal, espero que a ustedes les parezca más o menos razonable, ¿sí? Y eso es así, porque acá obviamente elegí unas constantes que fueren, y termina pasando que la lineal al principio es más grande que la cuadrática porque depende de las multiplicaciones, pero no, eventualmente la cuadrática le va a ganar. ¿Sí? O sea, piensen en el límite ese del secundario que calculaban cuando tenían x al cuadrado arriba y x abajo. Es como, bueno, si no importa lo que tengo multiplicando arriba o abajo, esto termina en infinito. ¿Sí? Y eso realmente, o sea, viene acá. Y eso nos va a justificar un montón de cosas también. ¿Sí? Entonces, también lo que nos importa es cómo crece esto. Eso es lo más importante. ¿Cómo crece esto en función de cómo crece la entrada, ¿sí? O sea, si supongamos que este es el tamaño de un arreglo, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo va tardando más el algoritmo en función de la cantidad de elementos que tiene ese arreglo? Digamos, obtener el máximo, ¿sí? Obviamente no vale lo mismo para los 3. O sea, no es que puedo hacer un algoritmo que obtenga el máximo en estas 3 complejidades, pero nada más para que se entienda la idea. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto me empeora, supongamos, en algo lineal, si yo aumento 10 veces la entrada? No digo 10 veces, duplicamos, así me quedan los números bastante redondos. O no, bueno, supongamos que este logaritmo es base de 10, ¿sí? Nada más para simplificar. Si yo aumento 10 veces algo lineal, más o menos me va a tardar 10 veces más, ¿sí? Si yo digo, esto tarda un tiempo lineal al tamaño de la entrada, significa que si yo aumento 10 veces más el tamaño de la entrada, va a tardar más o menos 10 veces más, ¿sí? Obviamente más o menos, porque además esto implica unas ciertas simplificaciones que se terminan dando solas. Pero esto se va a cumplir, va a tener un comportamiento de este estilo, ¿sí? Se va a ver, incluso se va a ver en los tiempos de ejecución que esto va a pasar. Entonces, yo aumento 10 veces algo que es lineal, aumenta 10 veces. Yo aumento 10 veces algo que es cuadrático, aumenta 100 veces. ¿Sí? Y ahí es donde se ve un montón. ¿Sí? O sea, uno aumentó 10 veces y el otro aumentó, bueno, cuadráticamente más veces. O sea, es un montón lo que aumentó. ¿Sí? Es esa diferencia de escala el problema. Y después voy a dar un ejemplo de la vida real donde eso a mí me pasó directamente. Y bueno, y con el logaritmo, si supongamos que el logaritmo fuera en base 10, nada más por decir, aumento 10 veces, ¿sí? O sea, lo único que hago es duplicar el tamaño. Perdón, duplicar el tiempo, ¿sí? Es lo único que pasa. Porque si pongo supónganse que acá pongo un 100, perdón, no se duplica, ni siquiera se duplica. Yo tengo logaritmo de 100 por n, es lo mismo que tener el logaritmo de n más el logaritmo de 100. Y eso
y logaritmo de 100, de vuelta va a ser 10, va a ser 2. Entonces, uno aumentó 10 veces, el otro aumentó 100 veces, 100 veces, y este aumenta solamente en 2 unidades del tiempo de lo que fuere, ¿sí? O sea, entonces, obviamente acá no se aprecia, porque acá multipliqué por una guasada el logaritmo, pero el logaritmo es una función que crece, pero muy lento, muy lento. Es una función monótona creciente, pero que crece muy lento. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna duda con esto, o algo no les termina claro de estas cosas que estoy tratando de explicar, por qué es importante, o sea, entender estas diferencias de la complejidad, dígame. Ahora empiezo a explicar cómo se calcula, pero más que nada para entender, bueno, qué es y por qué nos sirve y para qué nos importa. ¿Sí? Entonces, para simplificar y tener algunas reglas un poco más claras. Primero, las operaciones básicas: asignar, declarar, sumar variables, llamar a funciones. No sé, cualquier cosa que ustedes van y escriben así simple, todo eso es tiempo constante. ¿Sí? Después, sumar cualquier operación matemática, declarar unas variables, igualar, no sé, comparaciones, ¿sí? Una comparación booleana, todo eso es lo que se dice tiempo constante, porque realmente no depende de nada eso. Yo declaro una variable, no depende de cuántos elementos tengo en ningún lado para poder declararlo. ¿Sí? Todo eso es tiempo constante, y tiempo constante decimos que es O de 1, porque esta es una función constante. Después, las constantes que estén multiplicando las podemos descartar directamente. ¿Sí? Las podemos descartar a nivel, algo que es O de 1 es lo mismo que O de 5, es lo mismo. Y la explicación viene por esto que les expliqué antes, de que si yo agarro y divido O de n cuadrado, divido n cuadrado, divido n, no importa por qué tenga multiplicados al n cuadrado y al n, esto tiende, o sea, si yo planteo el límite, me tiende a infinito, no importa las constantes que ponga. ¿Sí? Porque no es, de vuelta, no son importantes. Eventualmente el n cuadrado le va a ganar al n. Más temprano, más tarde, pero va a pasar. ¿Sí? O sea, puede ser que al principio, no sé, pero eventualmente, no sé, es lo mismo, no sé, piénsenlo, no sé, el Real Madrid jugando contra Sacachispas, pero o sea, al principio puede estar justo, lo agarró dormido, pero eventualmente si el juego dura millones de años, va a ganar el Real Madrid. Perdón por el ejemplo de fútbol a quienes no les vaya el fútbol, pero bueno, estoy tratando de nada más de ser bastante, no sé, contundente con lo que estoy diciendo. Si yo sumo 2 complejidades, me queda la mayor, de vuelta por lo mismo de antes. Si yo, por ejemplo, arreglo n cuadrado más n, no sé, más 3, y abajo tengo n más 8, no sé qué, todo eso en el límite no me importa. Todas las cosas que vayan del que tenía la parte más grande no me importaban. ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo sumo 2 complejidades, eventualmente una se va a comer a la otra y va a ser insignificante. Si yo tengo n cuadrado más n, el n cuadrado eventualmente se va a comer al n, el n va a ser, mínimo lo que aporta sobre el n cuadrado. ¿Sí? Piénsenlo en cualquier función, y les va a terminar pasando esto. No se va ni notar que existe ese otro pedacito que está sumando. Es como si sumás, pero bueno, ponele. ¿Sí? Y de vuelta, lo que hay que tener en cuenta es, bueno, los tamaños de cosas que me varían el algoritmo. ¿Sí? Si yo pongo un for que me recorre un arreglo, entonces el tamaño del arreglo me va a ser un parámetro que me defina, ¿sí? Cuánto cuesta el algoritmo. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Entonces, estos son los órdenes o complejidades más típicas que nos van a aparecer. Constante, que es lo mismo que O de 1, logarítmica, lineal, logarítmica, cuadrática, cúbica y exponencial la vamos a ver un poco acá. La vamos a mencionar bastante poco, y eso obviamente es cuando ya se nos fue todo a la mierda. Y no queremos llegar a eso, pero si no nos queda otra, vamos a tener que elaborar así. Así que bueno, esto es nada más para que se familiaricen un poco con cosas como estas. N es la letra más usada, pero obviamente... ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Entonces, quiere decir que, digamos, hay problemáticas en las que a veces
digamos, el factor exponencial es inevitable. O Espera, primero tu nombre. todavía Tobías. Sí, hay casos en donde no nos queda otra que trabajar con un algoritmo que sea exponencial. Obviamente no lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque claro, no hay otra opción. sí. Acá vamos a ver algunos problemas donde eso pasa, más para el final de la materia, y después hay la materia que sigue, que es teoría de algoritmos 1, lo ve como con mucha más profundidad el tema, porque eso además tiene una teoría muy grande detrás. Sí, o sea, nosotros vamos a rozar un poquito la parte de exponencial. Antes la veíamos un poco más, pero no correspondía en realidad en la materia, quedó acá por herencia. Entonces, ¿cómo es que vamos a comparar resultados? Si un algoritmo es lineal y otro cuadrático, el lineal es mejor. ¿Por qué? Porque tarda o sea, tarda menos. Fin. El cuadrático tarda más. Y bueno, pero si el cuadrático con tres elementos, ¿no? ¿Qué voy a estar comparando algoritmos? Es como nadie anda comparando algoritmos porque tiene un arreglo de 3 elementos. Eso lo podemos considerar constante ya de por sí, porque el problema es, tengo 3 elementos, listo, todo lo que hagas con 3 elementos va a ser constante. Obviamente trata de hacerlo lo más óptimo posible para que te reduzca, pero ya ahí, como meterte en teoría para eso, es mega al pedo. ¿Sí? Por eso es importante, nada más nos importa a n crecientes. Para pequeños números no nos importa nada de esto, ¿sí? Y eso voy a tratar de reforzar un poquito después, ¿sí? Entonces, no sé qué pasó acá. Ok, sí, esta es otra pregunta que nos podemos preguntar, ¿sí? ¿Qué es mejor, raíz de n o logaritmo de n? ¿Ustedes qué piensan? Así, díganme, así más o menos, no me voy a armar una pola ahora por esto. Un logaritmo. ¿Logaritmo más grande? Logaritmo es más chico. Ok, acá dicen logaritmos más chicos. ¿Alguien más tiene una apuesta, total? Todo el chat dice logaritmos más chico. ¿Cómo? Todo el chat dice que logaritmos más chico. Sí, bueno, sí. Todo. Sí, o sea, el logaritmo, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo lo sabemos? Está buenísimo si más o menos se lo imaginan, probablemente la gran mayoría no dice, no tenga ni más pálida idea, pero una forma que muy poco probable que vayamos a usar en la materia, pero para que sepan que existe, porque en general se va a ver, lo van a ver, ¿sí? Pero si alguien tiene duda, esta es una forma de plantearlo, ¿sí? Con el límite. Que es lo mismo que si quiero ver si cuál de las dos funciones es más grande. Si planteo una dividiendo la otra, obviamente esto genera una indeterminación infinito-infinito, aplicamos L'Hopital, entonces, bueno, no, simplemente dividimos, aplicamos la misma lógica y ya está. Y esto nos queda infinito. Como el límite queda en infinito, la función de arriba es más grande que la segunda. Si vale 0, es al revés, ¿no? Si fuera una constante, serían iguales. ¿Sí? Esto es poco probable y en realidad lo hago para demostrar que todavía me acuerdo cómo funciona L'Hopital, pero más allá de eso no, es poco probable que lo vayamos a usar. Creo que hay un par de veces que cuando los veo con dudas de que ven dos complejidades y no los termino de convencer de que una es mejor que la otra, caigo en esto como para, listo, vamos a la matemática y ya está. Pero si no, es raro que este tipo de cosas aparezcan porque es evidente en general. N cuadrado más grande que N, sí, obvio. El logaritmo más chico que N, bueno, pero como apareció una raíz, como, ya no sé, ¿sí? El logaritmo es buenísimo porque justamente como crece 1 sobre N, es como que cada vez crece menos. Si bien eso también le pasa a la raíz, es menos lo que decrece de crecer, ¿no? Bueno, no sé cómo miércoles decirlo. Así que bueno, eso nada más para que más o menos lo vayan digiriendo, ¿sí? Entonces, ejemplo número 1. ¿Sí? Yo quiero sumar todos los elementos de un arreglo. ¿Sí? Esto está escrito en, no sé, en un pseudo C Python. No importa, lo único que me importa es que entiendan lo que está escrito, ¿sí? ¿Sí? Yo simplemente sumo todos los elementos. Entonces, ¿cómo miércoles hago para saber cuánto cuesta este algoritmo? A ver, la primera línea cuesta O de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creé una variable y le asigné algo. ¿Sí? Y acá se ve un poquito que sería un problema contar la cantidad de líneas de código, porque esto en C se puede escribir con una sola línea o con dos, pero son dos operaciones.
Una es crear la variable y otra es asignarle un valor. Son dos operaciones diferentes. Entonces, si ahí nosotros nos ponemos a hilar muy fino y a contar cosas, porque fíjense que acá yo tengo acá una creación y además tengo una asignación. Acá tengo una comparación y acá tengo otra operación más que es incrementar en uno el contador este. ¿Sí? Si nos ponemos a hilar muy fino, sería un problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta operación de acá es O de 1. Pero si se fijan bien, acá hay un montón de operaciones básicas. Este arreglo, primero esto es una posición de memoria, ya lo vieron, lo corro y posiciones, desreferencio, o sea, yo a un puntero le sumé un número, lo desreferencié, que es otra operación que también es tiempo constante, porque es acceder a una posición de memoria nada más. Y después, tengo que hacer una suma y una asignación. Todo eso es de tiempo constante. Porque hay como varios O de 1 ahí, pero todos se suman y es O de 1. Es tiempo constante. ¿Sí? Y en realidad también por cada vez que esto se ejecuta, también se ejecuta esta comparación y se ejecuta este incremento. ¿Sí? Pero bueno, todo eso lo podemos englobar en esto es O de 1. Porque es tiempo constante, acá no depende, esta parte, esto que está acá adentro, no depende del tamaño de la entrada. Ahora bien, esto se va a ejecutar n veces, perdón, y esto último, el return, devolver un valor o hacer un break o ese tipo de cosas también es tiempo constante. Ahora, esta es la parte importante. Todo lo que está acá adentro se ejecuta n veces. ¿Sí? Y eso es así. Porque literalmente se está ejecutando para cada elemento del arreglo. Entonces, vamos a tener este primero de 1, después n veces este otro de 1, y después este último al final. Entonces, esto termina, el operador O es lineal, así que podemos simplemente meterlo adentro de la operación y ya está. Y acá nos queda, o sea, hacer n veces algo que es tiempo constante es lo mismo que hacer algo de tiempo lineal. Lineal de n, ¿sí? Entonces, nos queda esta suma y como les dije antes, el que gana es el de la complejidad más grande, ¿sí? Porque imagínense tener un arreglo de 10 millones de elementos y la verdad que estos tiempos constantes no me suman mucho, ¿sí? Entonces, el tema es estar haciendo un for. Por eso, esto nos va a hablar mucho más del algoritmo, ¿sí? Nos va a hablar más del crecimiento del tiempo del algoritmo. Nos va a hablar cuantitativamente también, ¿sí? O cualitativamente, depende cómo lo pensemos, ¿sí? Pero, o sea, si de repente ahora me dicen, este algoritmo, o sea, este algoritmo para obtener el máximo, en vez de decirme, me cuesta 0,2 milisegundos en el año 2011 con tal computadora no sé cuánto, con tal y memoria RAM y todas las salas, ¿eh? Me dicen, este algoritmo es lineal, me está hablando, ya está, listo, ya entiendo cómo funciona. O sea, ya entiendo cuánto tarda. Si yo implemento algo que también es lineal, entonces es comparable directamente, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con esto? Ok. Ahora, supongamos que cambio y quiero sumar los primeros 10 elementos. Supongamos que el arreglo tiene por lo menos 10, pero si no, igual para completitud del código le puse esto, ¿sí? Si tuviera menos. Sumo los primeros 10. ¿Cuál es la complejidad de esto? A ver si alguien se anima a decírmelo. ¿Constante? ¿Alguien respondió algo que no lo haya escuchado? Constante. ¿Quién me respondió eso? Eric. Bueno, Eric dice constante y yo le digo a Eric que tiene razón. Esto es tiempo constante. ¿Por qué? Porque vamos a estar iterando 10 elementos. En el peor de los casos el arreglo tiene más, tiene menos, ¿sí? Pero en el peor de los casos son 10, ¿sí? Y eso es muy importante, que con notación O siempre vamos a ver el peor caso. Que acá todavía no lo estamos viendo bien porque no tenemos condicionales y cosas por el estilo, pero acá justamente les estoy diciendo, el peor caso va a ser siempre 10, no voy a ver más. Entonces, como voy a ver los primeros 10 elementos y 10 es una constante, todo esto, ese n ya no es una variable, o sea, ya el parámetro ese no me cambia en nada. No de forma significativa, no para arriba. ¿Sí? Entonces, por eso, esto va a ser de tiempo constante. Por eso hay que fijarse, no es que uno ve un n y ya está listo adentro. O ve un for y se manda. Entonces, otro ejemplo, ¿sí? Esta es una función que lo que hace es, me agarra un arreglo
y me lo lleva a promedio 0. ¿Cómo hace eso? Calcula el promedio y le resta el promedio a todos los elementos. ¿Sí? Si le restas el promedio a todos los elementos, el promedio del nuevo arreglo va a ser 0. Entonces, lo que hacemos primero es calcular la suma de todos los elementos con el mismo for de antes y, bueno, obtenemos el promedio siendo suma dividido n. Y después, para cada uno de los elementos del arreglo, le restamos el promedio. ¿Sí? Entonces, acá lo que podría pasar es que alguien piense, ok, esto es cuadrático porque hay dos fors. ¿Sí? Pero esto no es cuadrático, esto es lineal. ¿Por qué? Porque hay un for, se ejecuta, se hacen n operaciones, fin de la historia, y después hay otro, ¿sí? Que se ejecuta. Entonces voy a tener O de n más O de n. Estos O de unos obviamente no importan, ¿sí? Y de vuelta, lineal más de lineal es lo mismo que O de 2n, y como les dije antes, las constantes no nos importan, entonces O de n, ¿sí? Es directamente O de n, no es parecido, es O de n, es lineal, ¿sí? Eso es así. Esto más que nada porque tal vez ven dos for, listo, cuadrático adentro, no es cuadrático, esto es lineal. O sea, mínimo, o sea, fíjense cómo está indentado. Entonces, acá sí tenemos tal vez el otro ejemplo, que es, por cada ciclo de este for se va a hacer un ciclo de este otro. Pero hay que tener cuidado, porque lo que hace es, a cada elemento le suma todos los anteriores, que eso es algo que vamos a hacer más adelante. Y hay una forma, obviamente, para hacerlo más rápido, pero acá yo lo estoy haciendo ineficiente adrede. Entonces, obtenemos la suma de todos los elementos anteriores y a cada elemento le restamos eso, ¿sí? Entonces, primero tengo que hacer la misma suma que hice antes por cada uno de los elementos anteriores. Ahora hay un problema, porque esto se ejecuta, este ciclo acá se ejecuta i veces, ¿sí? Y esto se ejecuta n. Pero i no es parámetro, yo no puedo decir... ¿Exponencial? ¿Cómo? Puede ser que sea exponencial, porque va a ser primero 1, después 2, 3, 4. Puede ser i veces. Claro, ojo, no va a terminar siendo exponencial, sí va a haber un exponente, pero no va a ser exponencial, porque sería bastante feo que dos fors anidados me terminen siendo exponencial, porque exponencial es, si tiene 50 elementos, vas a tener que, no sé, mirate un programa de tele mientras lo estás haciendo, porque esto va a ejecutar un muy buen rato. Pero o sea, sí va a aparecer un exponente en algún lado. Porque, ¿qué pasa? Pónganse que esto fuera desde j, desde 0 hasta n, ahí por cada elemento de este se harían n de estos, y ahí sería n cuadrado de cajón, ¿sí? O sea, esto se ejecuta n veces, y esto todo entero n veces, entonces esto me quedaría cuadrático, porque cada operación, cada uno de estos ciclos cuesta O de n, en total me va a ser O de n cuadrado. Una pregunta que puede surgir es, bueno, ¿qué pasa acá? Hay un j menor a i, no a n. Bueno, si uno piensa un poquito, termina funcionando igual, porque la primera vez, o vemos el de 0, ¿sí? Pero la primera vez esto va a ejecutar una vez. La segunda va a ejecutar 2 veces. La tercera 3, 4, 5, 6. O sea, si yo lo planteo, bueno, debería tener escrito. Sí, bueno, se las debo. Pero si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, etcétera, hasta n, que esto es una serie, ¿sí? Tal vez la vieron en análisis 1, pero no importa, igual les cuento, o sea, esto directamente termina valiendo n por n-1 sobre 2. Y eso es así. Y n por n-1 sobre 2, eso en complejidad es como te debo el 2, n por n-1 es n cuadrado menos n, el menos n no me importa, y esto es cuadrático de vuelta. ¿Sí? Eso es importante también para ver que, por ejemplo, un algoritmo como el algoritmo de selección es también cuadrático. ¿Sí? Eso es un ejemplo que muchas veces pongo. ¿Por qué? Porque el algoritmo de selección busca el máximo o el mínimo, como fuere, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas, tomemos cualquiera de las dos. Busca el mínimo o el máximo. Supongamos agarro el máximo porque mis ejemplos son siempre con máximo. Busco el máximo, eso me cuesta, me va a costar algo, ¿sí? Y bueno, y hacer un montón de operaciones me va a terminar cayendo en esto y va a terminar siendo cuadrático, ¿sí? No quiero respoilearme demasiado, pero esto termina siendo cuadrático.
Esto nada más para que vean, en general, un for adentro de otro, salvo que tengan una cosa rara como antes, va a terminar siendo cuadrático. Obviamente depende de cómo están codeadas las cosas. Entonces, vamos a otros ejemplos. ¿Cuánto me cuesta obtener el máximo de un arreglo desordenado? ¿Sí? Y voy a crear una poll acá en Slack. Ya esta sí juro que la tengo programada, la tengo. Listo. Las clases, ¿dónde está esto? Ahí está. ODN. Ahí está, ahí la mandé. Y les doy así un segundo. Mientras tanto, les escribo otra. Ustedes vayan contestando esta. Pero la otra es, bueno, ¿cuánto cuesta buscar el máximo un arreglo también, ahora ordenado? A ver si es que cambia o no. Y ahí también les escribo esa. Va a tener las mismas opciones. Y bueno, me spoileé el tercero, soy un boludo. Me acabo de dar cuenta que era cuánto cuesta el de máximo, pero bueno, ya está. Por lo menos me quedo con estas dos. Entonces, mientras ustedes completan la primera, ya voy poniendo la segunda. Esta vez les puse una opción que es no tengo ni idea, ¿eh? Le pongo la segunda silla. Ah, ¿me la cerró la otra? Malísimo. Bueno. Ah, no, show results. Ahí está. Ok, bueno, del primero, la gran mayoría dijo que es tiempo lineal. Ok, y es cierto, cuesta tiempo lineal, porque voy a recorrer cada uno de los elementos, ¿sí? Y algo que no dije es que estábamos hablando de la versión iterativa. Creo que no lo dije o creo que no lo escribí tampoco. No lo escribí. Pero bueno, la versión iterativa. Nada más para... después, acá hay gente que me... Bueno, acá están respondiendo bastante. Dicen, depende, ODN. Ok. Sigan respondiendo. Mientras tanto, bueno. Ahora, buscar el máximo de un arreglo ordenado. La respuesta es que cuesta tiempo constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ya sé que quiero resolver ese problema, lo único que tengo que hacer es ir y buscar, voy a la última posición, o el primero, depende para qué lado esté ordenado, y ya está, y ya tenemos el máximo. Porque yo ya sé que estoy resolviendo ese problema. Ahora, si yo estoy obteniendo el máximo de un arreglo ordenado usando un algoritmo que funciona para un algoritmo desordenado, para un arreglo desordenado, y ahí va a ser ODN. ¿Sí? Otra pregunta que después vamos a responder, o que les voy a repreguntar es, por ejemplo, si yo quiero obtener la parte entera de la raíz de un número entero, esa la dejo sin responder, para que la vayan pensando de a poco cómo sería, depende de cómo lo escriban el algoritmo, ¿sí? Y bueno, selecciones un algoritmo cuadrático, ¿sí? Porque básicamente busca el máximo n veces. Más allá de que el arreglo se vaya achicando, piensen que por lo menos la mitad de las veces fue ODN. Así que, o sea, si queremos hacerle una cosa después, bueno, se va a ir achicando. Las últimas veces no va a importar mucho, pero lo que importan son las primeras. Así que bueno, la vida real, ¿sí? ¿Por qué descartamos las constantes? Y espero que les quede un poquito claro
hacia dónde apunto. A mí lo que me pasó, ¿sí? Cuando una vez, fue que estaba haciendo mi trabajo profesional, un pedazo de mi trabajo profesional, y era sobre un tema relacionado con imágenes, ¿sí? Yo tenía que procesar imágenes, que son un tipo de dato un poco pesado. Y bueno, tenía que usar una librería que yo no conocía, y no quería perder demasiado tiempo porque hacía una cosa, nada, en el medio que yo no le quería prestar demasiada atención, entonces simplemente leí, busqué más o menos cómo hacer una operación que yo quería hacer, busqué así nomás y en Stack Overflow decía, usa esto y ya está. Como, bueno, listo, Stack Overflow me salvó tantas veces, ¿por qué no me va a salvar ahora? Hago eso, obviamente lo dejo acorde a lo que era el algoritmo que quería hacer yo, y bueno, después de un rato, lo dejo corriendo, y me voy a la facultad a cursar. Vuelvo y sigue corriendo, ok. Me despierto al día siguiente, sigue corriendo, ok. Vuelvo, sigue corriendo, ok. No, está bien, bueno. Sigo, y vuelvo, no sé, fueron 4 días. Dije, esto ya no puede ser. O sea, me desperté el 5.º día, tenía que ir a la facultad, dije, no, yo ya no. Veo, sigue corriendo, esto ya no puede ser. Estuve de lunes a viernes entero esperando que esto termine, y esto era solamente una pruebita que quería hacer, todavía falta la parte importante. O sea, ese era un pasito nada más que tenía que hacer, no puede estar 5 días. Entonces, y mi N era 60.000 imágenes, o sea, no podía tampoco hacer, y necesitaba aumentarlo. Entonces, obviamente estaba con un problema. Me pongo a revisar un poco más la documentación, y explicaba que justamente uno de los pasos que yo tenía hechos era lineal. Entonces, en total, todo lo que estaba hecho era cuadrático. Entonces, eran 60.000 cosas, imágenes, que además son cosas pesadas, al cuadrado. Y además estaba escrito en la documentación cómo hacerlo un poco más piola, y con eso quedaba lineal, o sea, usando otra función dentro de esa librería. Se hacía de forma lineal. O sea, simplemente cambié una cosa por la otra y me quedó lineal. No porque yo haya sido precisamente un tipo muy sagaz, sino porque me puse a leer la documentación que antes no había hecho. Hay otra, digamos, para decir un eufemismo, me pasó por vago. Ok, lineal. ¿Y qué te pasó? Bueno, lo cambié, lo dejé ejecutando, me fui a lavar los dientes, volví y se terminó. Esa etapa se terminó. No sé cuánto estuve lavándome los dientes, pero pongámosle que son 5 minutos, y el otro fueron 4 días y no terminó. O sea, yo lo tuve que cortar. Pasaron, no sé, 4 o 5 días y lo tuve que cortar. Y no sé cuánto tiempo estuve lavándome los dientes, pero no fueron más de 5 minutos. Probablemente haya sido mucho menos. Y esa es la diferencia de escala que nos habla complejidad. ¿Importa si es 2n o es n? Y mirá, a ver, si vos tenés un algoritmo que te corre la mitad del tiempo que otro, y obviamente es mejor. Sí, es mejor. Pero la teoría de complejidad, la notación O, no va a eso. La notación O nos habla de esto otro, esta diferencia de escalas que es abismal. Es 5 minutos contra 5 días y no sé si más. Esa es la gran diferencia, ¿sí? No es lo mismo que después 5 versus 10 minutos y, qué sé yo, 5 versus 10 minutos contra 5 días, y ahí está la diferencia. O sea, notación O nos dice, tenés 2 algoritmos que son O de n, yo no te sé perfectamente si son unos 2n más 5 menos 3, más viernes, no lo sé. Es O de n y el otro es O de n. Si necesitas ver, o sea, si necesitas comparar más allá de esto, bueno, hacé mediciones o fíjate, si vos ya sabes que hiciste la mitad de las iteraciones, buenísimo. Pero no, de vuelta, no va a eso notación O. Por eso decimos, 2 algoritmos que son O2 ODNs para notación O son completamente equivalentes. Después, si queremos definir, bueno, si alguno es mejor, dadas ciertas condiciones o lo que fuere, eso es otro tema, ¿sí? Y además, notación O siempre, salvo en casos extremadamente puntuales, siempre, y más en el contexto de la materia, vamos a hablar del peor caso. Algoritmos que se basan en cuestiones más aleatorias, vamos a usar otras cosas. Y que acá en algoritmos 2 vamos a ver 2 cosas. Y una es quicksort, que ya les dije que, bueno, tiene un peor caso que en realidad va a ser peor, pero no lo vamos a considerar. Eso lo vamos a dejar aparte, ¿sí? Así que, bueno, esto espero que más o menos les cierre. O sea, yo siempre cuento esta misma historia porque a mí me resultó una piña en la cara ver de pasar de cuadrático a lineal y esa diferencia abismal de tiempos que les juro que me pasó, a tal punto que le escribí a mi tutor, le dije, acabo de pasarlo de
de 5 días a lo que me tardó lavarme los dientes, y mi tutor me dijo, miércoles, debes haber hecho mierda los dientes. No sé, deben pensar que soy muy monotemático con los dientes, considerándolo de la semana pasada, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿siempre vamos a descartar un algoritmo de orden feo? Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es un orden feo o una complejidad fea. Entonces decimos, cuadrático debe ser feo. Depende. Cuadrático es feo para obtener máximo un arreglo, porque sabemos que podemos hacerlo lineal, hacerlo cuadrático. Depende del caso, porque hay problemas en donde, digamos, para el tamaño del problema, quizás un orden cuadrático no es tan importante a otro orden, digamos, peor, por ejemplo. O sea, en cosas muy grandes, algo cuadrático no es tan grande como algo Una pregunta, ¿tu nombre? Tobías. Todavía, okay, perdón, todavía no les reconozco completamente la voz. Bueno, Tobías dice algo que está perfecto, que es, tal vez no me importa la complejidad, y es cierto. Realmente puede ser que no me importe. Si tengo muy pocos elementos, y la verdad que no me importa. A ver, merge sort es más rápido que selección. Es notoriamente más rápido que selección. Ahora, les juro que a mí cuando me hicieron codear en vivo un algoritmo de ordenamiento para hacer una prueba y no me estaban analizando la complejidad del código, y la verdad que dije, no la voy a pifiar escribiendo merge sort. Sí, al final de taller de programación 1, y tenía que ordenar, dije, ya estaba, me codeo en selección. Y con eso ya estaba yo seguro. Y tenía que ordenar, no sé, 15 cosas como mucho, creo que no era más que eso. Entonces, y la verdad que ponerme en purista ahí en el medio de un final para ordenar 15 cosas, y no lo sé, qué sé yo prefiero aprobar el final, estar seguro, que después no me andaba, codié mal algo, estaba en mi segundo año de la facultad, la verdad que confiar tan ciegamente en mis habilidades de programación, no sé, prefería dudar un poco más. De vuelta, esa es mi experiencia, y obviamente, a ver, si uno va y va a codear algo que después va a estar en producción, en no sé qué, y sí, hacételo bien porque no te cuesta nada. Pero bueno, hay cosas que tal vez no sabes, o bueno, después queda esto que se llama la deuda técnica de, che, esto se podría hacer mejor. Y bueno, a veces pasa con estos os de unos, que hay os de unos más, o sea, tiempos constantes que son más constantes que otros. Eso lo tienen tatuado los de Física 3. Y bueno, pasan cosas raras, ¿sí? Y uno prefiere, después uno se pone a medir. Entonces, ahora vamos a hablar de otra cosa, y acá es donde se pone un poco más triste la cosa, que es, ¿qué son las ecuaciones de recurrencia? ¿Sí? Acá tengo el código porque hasta ahora hablamos de todos ejemplos iterativos. De vuelta, todo iterativo va a recursivo y viceversa, pero bueno, ahora vamos a analizar, bueno, como vemos algo que es recursivo, y que es más lindo verlo recursivo, ¿sí? Acá tenemos el código que vimos la otra vez de obtener máximo de forma recursiva. Sí, este TDN que había mencionado yo antes es lo que se dice una ecuación de recurrencia, que es cómo está definida la función en torno a sí misma. ¿Sí? En este caso, TDN es TDN-1, ¿sí? Porque se va a llamar recursivamente a sí misma con un elemento menos, y se va a llamar una sola vez, y todo lo demás, o sea, después todas las otras cosas que no tienen que ver directamente con la recursión son de tiempo constante. ¿Sí? O sea, hacer este if es de tiempo constante, bueno, este es en el caso base, ¿sí? Y después obtener el máximo. En general también, bueno, hay que poner creo que me lo olvidé acá. Sí, me lo olvidé. Hay que poner que el t de 0 es o de 1, que es válido prácticamente siempre. Así que bueno, o sea, siempre falta el caso base acá, pero no, en general no, es medio redundante. Entonces, obtener el máximo de un arreglo. Bueno, acá sí lo puse. T de 1 es O de 1, T de 0 es O de 1, cualquiera de los dos, ¿sí? T de 1, claro, porque tiene un elemento, no 0. Entonces, esta es mi ecuación de recurrencia. ¿Cómo obtengo la complejidad, no? Yo tengo esto, ¿sí? Entonces, una forma es desarrollarlo. En general, lo que va a terminar pasando es que algo así tan sencillo lo vamos a ver. Porque es, ok, esto se llama n-1 veces, o sea, y va a terminar siendo lineal. ¿Qué es lo que va a pasar? Podemos desarrollar este TDN-1. Todo va a ser TD-1
es TDN-2, porque aplico la misma fórmula, más otro O de 1. Entonces, reemplazo este TDN-1 con todo este choclo y me queda TDN-2 más O de 1 más O de 1. Entonces, esto me queda TDN-2 más 2 veces O de 1. Si esto lo sigo desarrollando, me va a terminar quedando de esta forma. Y si esto lo sigo desarrollando hasta que no me quedan más elementos, me termina quedando, bueno, O de 1 más, así hasta que llego al caso base. ¿Sí? Y esto me termina quedando n veces O de 1, que es O de n. ¿Sí? O sea, esta es la forma de resolverlo así. Entonces, esto tiene la misma complejidad que el algoritmo iterativo. Ese tiene directamente. Porque es el mismo algoritmo, pero escrito de forma recursiva. Entonces, de vuelta, si es el mismo algoritmo, esté escrito de iterativo o recursivo, no va a cambiar la complejidad. ¿Sí? Por lo menos no la temporal. No puede cambiar así a nivel espacio porque las recursividades pueden ocupar espacio. ¿Sí? Entonces, espero que tal vez esto les sea una revelación o que sea como, ok, bueno, pero no todo va a ser tan bonito, cosas por el estilo. Incluso estos nos podemos llegar a evitar todas estas cosas, porque tal vez ustedes lo ven acá y dicen, no, me voy a tener que poner a calcular cosas así. No, porque en general lo podemos ver directamente. En este caso tenemos una llamada recursiva que llamo con un elemento menos, me cuesta O de 1, como bueno, esto va a terminar siendo O de n. ¿Sí? Si no lo ven todavía, está todo bien, porque es algo que vamos a ir desarrollando. Ahora vamos con uno un poquito más jodido, ¿sí? Por favor, deténganme si hay algo que no entienden, Y estoy asumiendo que no me están, o no sé, escriban por Slack y Fiona me los lee. ¿Estamos por ahora bien, Fiona? Consulta. Sí. Yo no termino de entender. Felipe. Felipe, sí. La diferencia entre lo que es la T y la O, digamos. O sea, ¿qué significa ahí en cada una? Más que Sí. nada la T. La T, T sería la función tiempo en función de n. ¿Sí? O es una complejidad, ¿sí? Es una forma de expresar complejidad. O de n significa se comporta de forma lineal. T de n sería tiempo, supongamos que T de n es la función que describe mi algoritmo en particular, que sería máximo. Que al principio vale esto. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que decir esto se comporta de forma lineal. O sea, esta es la conclusión, ¿no? Esto es lo que no sabíamos a priori, que se comportaba de forma lineal. Pero esta TDN es una función que describe mi algoritmo, se comporta de forma lineal. ¿Sí? O sea, esto sería lo que nos termina importando, que significa que obtener el máximo de un arreglo se comporta de forma lineal. Por lo menos con este algoritmo que hicimos, ¿no? Y estos son todos los pasos matemáticos con los que llegamos a eso. Perfecto. Ahora va cerrando, gracias. Buenísimo. ¿Sí? Por favor, si hay algunas cosas también con nomenclatura o algo. Más voy a usar siempre la letra T, que creo que es por time, por tiempo. Estoy tratando de ser consistente con todo lo que aparece en los libros, etc. Pero no es que siempre es la misma T. Eso es para cada algoritmo. Entonces, vamos con otro, que este es un poquito más, hay que pelearlo un poco más. Búsqueda binaria. Y acá te la tiro yo a ustedes para que vayamos de a poquito. Después con la siguiente lo podemos ir charlando. Búsqueda binaria es división y conquista, y lo que vamos a hacer es que, o sea, nuestro TDN tenemos TN-2 más O de 1. ¿Por qué? Yo parto a la mitad del arreglo y llamo una vez recursivamente. En el código ustedes van a ver 2 llamados recursivos, ¿sí? Pero solamente se ejecuta uno de los 2. Eso es muy importante. No importa el caso, porque, en complejidad siempre vemos el peor caso. Siempre, absolutamente siempre vemos el peor caso. O sea, bueno, más o menos en el promedio no. Siempre vamos a ver el peor caso. Eso debería estar un poco más remarcado en las diapositivas, tal vez, pero pues lo agrego. Entonces, partimos a la mitad del arreglo. O sea, el próximo llamado recursivo va a ser con un arreglo de tamaño de la mitad. De vuelta, no es que tiene la mitad de elementos, sino que nosotros cambiamos el inicio y el fin. Nosotros estamos considerando como si tuviera menos elementos. Entonces, yo partí el arreglo a la mitad de una forma u otra, más allá de que no sea físicamente que lo haya partido,
Y yo llamo recursivamente para una sola de las mitades y después todo lo demás es de tiempo constante, porque es unas comparaciones, calcular el medio, hay un if, no está en el caso base, ese tipo de cosas. Sí, el caso base de vuelta, en realidad el caso base sería cuando se me dan vuelta los elementos, sí, que cuando tengo 1 o 0 elementos. Entonces, para calcular esto vamos a suponer que n es 2 a la x. Obviamente x es logaritmo base 2 de n. ¿Sí? Esto es solamente para después. ¿Sí? ¿Por qué funciona todo lo que voy a decir sin asumir esto? Sí funciona, pero parecen unos pisos y unos techos que no tengo ganas porque afean un montón, se entiende muchísimo menos, y la verdad es que esto no pierde generalidad. De vuelta, ¿sí? Porque se puede hacer, pero cuando empiezo a dividir por 2, aparecen los pisos, y después tengo que poner techos en otro lado para compensar. Entonces, por ahora simplemente yo voy a usar esto, voy a decir que n es alguna potencia de 2 y listo. Entonces, hago lo mismo de antes. T de n es T de n dividido 2 más O de 1. Reemplazo a n, ¿sí? Me queda 2 a la x y ya está. Y lo único que hago es como 2 a la x dividido 2 me queda 2 a la x menos 1. ¿Sí? Espero no haber flasheado demasiado mucho a la gente con esto. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? 2 a la x menos 1. Y este O de 1 queda igual. ¿Qué pasa? Yo voy a usar la misma lógica que antes ahora, que es aplicar a este término, lo voy a desarrollar de vuelta. Hola. Uy, ya, se me colgó. Ok, se me colgó la compu. Ok. Sí, me ven bien, ¿no? Sí, sí. Es buenísimo. Ok, tenemos t de 2 a la x menos 1. Por la misma lógica a la que concluimos acá, nos va a quedar t de x menos 2 más O de 1. ¿Sí? Estoy aplicando esta misma lógica. Entonces, esto lo vuelvo a poner, pero acá adentro. ¿Sí? Acá adentro. Entonces, t de n, que es t de 2 a la x, es t de 2 a la x menos 2 más 2 veces O de 1. ¿Sí? Porque aparece este O de 1 que estaba acá, más este que está acá. Entonces, si yo sigo y sigo dándole a esto, me va a quedar que t de n es, bueno, t de 1, más x veces O de 1, ¿sí? X, ¿por qué? Porque voy a terminar haciendo x menos 3 y acá un 3, x menos 4 y acá un 4, así hasta que acá quede un t a la 0 y acá me queda un x, ¿sí? Porque va a quedar x menos x, ¿sí? Entonces me queda O de x, que acá vimos, logaritmo en base 2. Y acá, de vuelta, acá puedo poner logaritmo en base 2 o logaritmo directo, porque pasado un logaritmo de base 3 a uno de base 8, simplemente tengo que dividir por número, ¿sí? Es el logaritmo en base a algo de otra cosa, ¿sí? Y con eso, o sea, entonces poner un logaritmo en una base u otra es lo mismo, es completamente equivalente, porque todos los logaritmos se comportan de la misma forma. Siempre y cuando no sea logaritmo en base n o alguna cosa así medio rara, ¿no? Así que bueno. Esto ya se está empezando a volver un poco más complicado. Y no se las cuento un poco más porque se empieza a complicar más todavía, ¿sí? O sea, acá espero no haber perdido demasiado a la gente, ¿sí? Y vamos a ir al siguiente, que les juro que es el último, pero... ¿Hay alguna pregunta con esto? Estamos bien de tiempo, así que si tienen preguntas, háganlas. Ok, voy a asumir que no hay preguntas. Merge short. Ahí, un momento. Sí. Pregunto algo. Preguntan de dónde sale en el último paso T de 1. T de 1, o sea, porque eventualmente voy a llegar a X, o sea, si yo sigo desarrollando esto una y otra vez, me queda 2 a la X menos X. Y eso es 2 a la, y acá va a aparecer una X, ¿sí? O sea, acá aparece esta X de acá, ¿sí? Que aparece acá. Y 2 a la X menos X es 2 a la 0, es 1. O sea, todo esto termina siendo 1, que es lo que está acá, que es el caso base, digamos, ¿sí? Es simplemente para poner, bueno, esto termina en algún punto. O sea, no es muy relevante, acá me queda un O de 1 acá colgando, pero porque de vuelta incluso en logaritmo siempre me quedo con el piso.
Va por ahí la cosa. Y preguntan, en la quinta línea, el 2 a la x menos 2, ¿de dónde está saliendo? De aplicar esta misma lógica que hice acá. Fíjense que yo acá reemplacé a t de n. Acá a la n la reemplacé por 2 a la x. ¿Sí? Acá, o sea, literalmente puse, como n es 2 a la x, lo reemplacé. Y acá hay 2 a la x dividido 2 es 2 a la x menos 1. ¿Sí? Entonces, t de n, acá fíjense, t de n es lo mismo que t de 2 a la x, me queda t de 2 a la x menos 1, más o de 1. ¿Sí? O sea, le baja un número al exponente y suma uno de 1. Y alguien puede decir, ¿qué miércoles está pasando? Piénsenlo así. Le bajo un exponente porque reduje a la mitad, pero hice una operación de tiempo constante. Entonces, me cuesta lo mismo que me cuestan la mitad de los elementos más lo de 1. ¿Sí? Que es lo mismo que dice acá, solamente que lo estoy escribiendo matemáticamente de otra forma más cómoda. ¿Sí? Entonces, viene a aplicar exactamente lo mismo acá. Si acá pongo 2 a la x menos 1, de vuelta me baja un exponente y me suma uno de 1. O sea, si quieren pongan 2 a la k, acá me va a quedar 2 a la k menos 1, y si k vale x menos 1, que queda solo también. ¿Sí? Bien, y hay dos preguntas, una creo que está buena. Todos los algoritmos que sean de división y conquista, ¿podemos asumir que son log de n? No, y ahora vamos a ver que con Mersort no pasa. Sería buenísimo que todo fuera así, pero no, la verdad es que no pasa. Sería muy feliz, todo mucho más fácil. Sería hermoso, porque el logaritmo es una complejidad. No es constante, pero como está mal, pero no tan mal. Bueno, no es constante, pero casi constante. Y Iván pregunta si en los ejercicios de parcial vamos a tener que calcular cotas de tiempo. Y la respuesta es sí. La complejidad la van a tener que calcular de acá hasta el final del cuatrimestre. Y este cuatrimestre más tiene un parate en el medio, van a tener que calcular complejidad hasta marzo del año que viene, por lo menos. Así que sí, van a tener que calcular cotas. Ahora, la pregunta es, ¿van a tener que calcularlas así? Eso todavía no se los voy a responder. Porque quiero que se entienda cuál es la complejidad de hacer esto. Con complejidad me refiero a dificultad de hacer esto. ¿Otra más? ¿Había? Por ahora no. Ok. Entonces, vamos a ver con Mersort. Y con eso va a quedar que, bueno, búsqueda binaria es un caso hermoso en la naturaleza que es logarítmico, pero no todo es así en la vida. Entonces, acá empezaron a aparecer las cosas feas. Perdón que no se ve tan lindo como el caso anterior, pero esto ya lo tenía así copiado, así que TDN en este caso tiene un problema. Yo voy a cortar a la mitad, ¿sí? Corto a la mitad, pero llamo recursivamente a ambas mitades. Si yo llamaba a ordenar para mi lado izquierdo y llamaba a ordenar a mi lado derecho, ¿sí? Ahora, todo lo demás que hago no es de tiempo constante, es de tiempo lineal, porque primero tengo que partir ese arreglo y para eso tengo que ir elemento a elemento, ponerlo del lado izquierdo y al otro del lado derecho. Y además porque después lo tengo que juntar, ¿sí? O sea, después lo tengo que juntar, intercalar ordenado, y para eso tengo que ver los elementos. Esas dos cosas me cuestan tiempo lineal, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de recurrencia de Mersort. Entonces, yo acá voy a aplicar la misma lógica, ¿sí? Perdón que no lo escribo todo porque si no, no me entra directamente, pero voy a aplicar la misma lógica de decir que n es igual a 2 a la k, ¿sí? Acá pongo k en vez de x, no me acuerdo por qué, pero acá hay una k, ¿sí? Entonces, esto simplemente reemplazo, me queda 2 a la k, ¿sí? Más o de 2 a la k, ¿sí? Porque reemplazo en todos los lugares donde diga n por 2 a la k. Y acá me vuelve a pasar que esto es 2 a la k menos 1, ¿sí? Entonces, ahora de vuelta voy a desarrollar esta parte de acá, ¿sí? Esta es lo que se llama, creo, si no me equivoco, resolución telescópica. Entonces, aplicamos. T de 2 a la k menos 1 esto es lo mismo, va a ser exactamente lo mismo que como nos pasó con búsqueda binaria y que, bueno, simplemente le baja otro más el grado, y acá como teníamos 2 a la k, acá va a ser 2 a la k menos 1, ¿sí? Y acá deberíamos, bueno, esto lo podemos reemplazar acá adentro, pero tenemos que ir haciéndolo uno por uno, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 veces, esto porque saco este 2 que está acá, ¿sí?
la sumatoria de 2 a la i, bueno, de 2 a la k menos 1 menos i menos 1, sí, les juro que esto, en la clase presencial no es mucho más feliz esto, ¿eh? Más 2 a la k que está sumando también. Creo que me falta un paréntesis. Ah, me falta el paréntesis que cierra esto. Ok, esto me... Ah, no, este paréntesis se cierra acá. Listo, ok. Porque era todo un problema corregir todo esto. O sea, toda esta sumatoria de acá hermosa. ¿Sí? Este 2 no me importa mucho, pero creo que me va a dejar el resultado lindo. Entonces, sigo desarrollando. Este 2 a la i lo puedo meter acá adentro. Entonces, este i con este menos i se me termina... porque fíjense que esto va reduciendo. Cuando yo me meto en el paso 5, hago k menos 5. ¿Sí? Entonces, este 2 a la i cancela este i. ¿Sí? Literalmente hago eso. Entonces esto me queda la sumatoria de i igual a 0 hasta k menos 1 o de 2 a la k menos 1 más, o de 2 en 2 a la k. Meto este 2 acá adentro, creo que en algún... No me acuerdo si acá nos faltaría... no, perdón, este 2 a la k, claro, viene de acá, es este de acá. Esta sumatoria no está contemplada. Entonces meto este 2 acá adentro y me cancela el menos 1. O sea, este 2 lo meto acá nada más para cancelarme este menos 1. Nada más. Entonces me queda 2 a la k. Más este o de 2 a la k. ¿Sí? Como ven, estas dos cosas son iguales. Entonces lo único que debería hacer acá es meter este 2 a la k adentro de la sumatoria y simplemente decir sumo una vez más. ¿Sí? Porque si tengo todo esto acá, solamente puedo reducirlo metiendo este otro más que son iguales y sumar uno al índice de todo lo que tengo que sumar. ¿Sí? K, y como acá nada depende de la variable i, simplemente puedo decir chau sumatoria y es como sumo k veces todo esto, me queda k veces o de 2 a la k. Entonces, este k de vuelta lo meto acá adentro, esto me queda 2 a la k, o k por 2 a la k, y si nos acordamos que k es el logaritmo y todo eso, que 2 a la k es n, ¿sí? N, y k es log n. Esto es lo más fulero de cosas que pueden aparecer acá. Y es fulero. ¿Sí? Si alguien está en su casa así y pensando, bueno, está bien, esto de algoritmos no me gustaba tanto. Qué sé yo, la administración de empresas no estaba tan mal. Mis viejos querían que siguiera eso, o no sé, o cualquier otro pensamiento. Cuidado. No. Esta parte, esto de acá, la pasé mal yo, porque además yo me lo puse a desarrollar a mano porque no es que está escrito en libros con Mersor. O creo que no está escrito con Mersor. Yo no lo encontré, me lo tuve que poner a desarrollar yo. El primer cuatrimestre que lo di tenía un montón de errores. Ya ahora creo que está bien. La realidad es que este sufrimiento lo acabo de pasar yo y ustedes obviamente presenciándolo, pero así no es como se va a calcular las cosas para división y conquista. Importante. Entonces, las conclusiones de la clase de hoy son las siguientes. Punto número 1. No esperamos que la tengan súper clara a estas alturas. ¿Sí? O sea, nadie de nosotros pretende que ustedes ahora, la clase que viene, listo, ya saben perfectamente complejidad. No, por algo les decimos, este es un tema que empieza hoy y no termina nunca más hasta que terminamos la materia. ¿Sí? Y lo van a ir incorporando de a poco. Van a haber cosas al principio bastante sencillas que vayan apareciendo y no van a haber cosas demasiado fuleras y eventualmente les van a salir solas. ¿Sí? Eso es muy importante. El segundo punto es que este punto nos va a acompañar a todo el cuatrimestre y uno de los objetivos de la materia es que puedan calcular rápidamente el orden del algoritmo ya sin mirar. ¿Sí? O sea, que nosotros lo vamos a latiguear tanto con este tema que al final del cuatrimestre yo les aseguro que les pregunto cualquier algoritmo de los que vemos en la materia o les digo, ¿cómo resolvería este problema? ¿Cuál sería la complejidad? Ustedes lo piensan un segundo y esto va a ser lineal o va a ser cuadrático o va a ser lineal logarítmico porque hago tal otra cosa. ¿Sí? O sea, ya vimos merge sort porque uso primero merge sort para ordenar y después bla, bla, bla y entonces me queda O de n log n. O sea, les va a pasar. Yo les aseguro que va a pasar porque yo estuve del lado de ustedes y cuando me presentaron toda esta maraña de ecuaciones, yo estaba así como, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto? Parece una clase de análisis. Sí, ya lo sé. ¿Sí? Entonces,
de vuelta, no vamos a calcular las cosas a mano. Los algoritmos iterativos y los recursivos, que son muy fáciles, como este que vimos de obtener el máximo de un arreglo, van a salir muy a ojo. O sea, realmente lo van a ver y van a decir, esto es ODN. Se los van a marcar, márquenselos, más todavía al principio. O si quieren, incluso en un parcialito, quieren justamente dejar bien en claro por qué dicen que esa es la complejidad. Claro, perfecto. ¿Sí? O sea, pueden marcarse esta parte es OD1 y entonces todo esto es un for, todo eso es ODN. Buenísimo, listo. Márquenselo como quieran. Pero va a ser bastante fácil. Incluso con los recursivos así sencillitos lo van a ver. Para más complejos, y que en realidad principalmente división y conquista, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene, porque hay un teorema que nos resuelve todo para esto, ¿sí? Hay un teorema que ya está, listo. Obviamente se tienen que acordar del teorema, ¿no? O sea, pero les aseguro, es mucho más feliz acordarse del teorema que hacer esto, ¿sí? Una pregunta. Sí. Entonces hay, digamos, teoremas algorítmicos, no matemáticos. O sea, vienen... Vienen de la matemática, asumo, pero, digamos, tienen así, los algoritmos, digamos, tienen teoremas y cosas así. Sí, hay bastantes, incluso la programación, o sea, la programación en sí tiene teoremas. Hay teoremas, cuando uno ve teoría de compilación, y ve teorías, o sea, por ejemplo, la materia de lenguajes de programación, es una materia donde se ve teorías de compilación y hay teoremas sobre cosas de cómo es la semántica de los lenguajes y cosas por el estilo. Hay teoremas relacionados con programación, pero todos vienen de la matemática. O sea, lo que yo les voy a mostrar es una cosa formal e incluso tal así que el teorema que vamos a ver la clase que viene aparece en los libros de matemática discreta. Incluso se está charlando que eventualmente en discreta se dé el teorema, no sé si la demostración, porque ni en exactas les muestran la demostración. Tampoco es, no es la gran cosa la demostración, ¿eh? Yo la vi y es como, sí, no le suma a nadie, honestamente, la demostración. Pero bueno, pero sí, hay teoremas. Nosotros particularmente vamos a ver ese, después no hay mucho teorema. Muchas cosas que sí son deducciones. Obviamente hay muchos más teoremas ligados a toda esta materia se ven en discreta, que obviamente tiene otro grado de formalización. Este lo vamos desde el lado más plenamente algorítmico. Entonces, una pregunta es, ¿para qué nos gastamos en ver esto? Sí, la semana que viene les voy a dar un teorema, ¿sí? Y la razón es pura y exclusivamente pedagógica, de que yo les tengo que mostrar que esto existe, que se hace así, y que después, bueno, hay un teorema que está, pero para que no les quede como, bueno, ¿por qué usan? Pues, o sea, ¿para qué queremos este teorema? Bueno, es para evitarnos la muerte de tener que calcularlo a mano, y con la cantidad de errores que pueden aparecer. Y dentro de todo, o sea, Merge ni siquiera es lo peor que puede llegar a pasar con división y conquista, porque pueden aparecer números más estrambóticos. Porque acá todos eran 2. Pues pueden aparecer cosas que no. ¿Sí? Entonces, esa es nada más mi razón para darlo. Es esa, o sea, prefiero... me gasté 10 minutos en mostrarles esto. Hay otros algoritmos que también hayan visto en algoritmos 1 que se van, por ejemplo, obtener el cálculo de la complejidad de Fibonacci y la versión recursiva que probablemente hayan visto, eso es exponencial. Por eso les tarda tanto. No lo vemos acá porque la verdad es que no vale la pena y eso, de vuelta, se ve muy... O sea, si bien no se dice esto es lo que cuesta el algoritmo, se ve en discreta de otra forma. Así que prefiero no gastar ese tiempo y además tengo que o explicarle cosas o que ustedes digan te creo a un montón de pasos porque son cosas de vuelta que se ven en discreta. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, si no, cortamos y les dejo... Al parecer, hacer discreta es bastante recomendable, entonces, ¿no? Discreta, o sea, ya está definido y siempre nos pareció cualquier cosa. Discreta tiene que ser obligatoria en el plan de informática, en el de sistema lo es, así como teoría de algoritmos 1. ¿Y son opcionales las dos? Las dos son opcionales, sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, química es re importante para la carrera.
dijo nadie nunca. Química es un chiste de la carrera, un mal chiste de la carrera. Y yo la defendía cuando empecé. Después, bueno, pasaron cosas y me di cuenta. Así que bueno, sí, la van a pasar a optativa. Un segundo, voy a parar de grabar porque estoy diciendo ya cosas que no importan.